En un pequeño restaurante de la ciudad, el aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire. Ana, la camarera, servía con una sonrisa a los clientes habituales, cuando de repente la puerta se abrió con un estruendo. Un grupo de motociclistas, con chaquetas de cuero y cascos bajo el brazo, entró al lugar. La música de la radio se detuvo y un silencio incómodo invadió el ambiente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, un eco de un pasado que creía olvidado. Los motociclistas se acomodaron en una mesa al fondo, riendo y hablando en voz alta. Ana no pudo evitar mirar de reojo. Uno de ellos, un hombre alto con una barba oscura y una mirada intensa, le resultaba extrañamente familiar. Su corazón latía con fuerza. Era como si una parte de ella estuviera tratando de recordar algo que había permanecido enterrado durante años. Miguel, su hermano perdido, había estado en su mente más de lo que ella quería admitir. Mientras servía la comida a otra mesa, Ana sintió la mirada del motociclista sobre ella. Su estómago se retorció. «No dejarán de seguirme», pensó con una mezcla de miedo y curiosidad. Intentó sacudir esos pensamientos, pero la idea persistía. En su mente, los recuerdos comenzaron a fluir y su mente se llenó de imágenes de un pasado complicado y doloroso. El grupo de motociclistas comenzó a reírse más fuerte, una risa que resonaba en las paredes del restaurante. Ana no podía concentrarse. Cada risa parecía un eco de su propia historia. «¿Por qué está aquí?», se preguntó. La última vez que había visto a su hermano, él había desaparecido en la noche, dejando solo un rastro de dolor. La vida de Ana había cambiado por completo desde entonces y el vacío que había dejado nunca se había llenado. Ana recordó aquella noche fatídica. Miguel había estado envuelto en problemas y había tomado decisiones que los separaron. «Nunca lo entenderé», murmuró para sí misma mientras limpiaba una mesa cercana. «¿Por qué se fue sin decir adiós?». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero se contuvo. No podía permitir que el pasado la afectara en el presente. A medida que servía las bebidas a los motociclistas, su mano tembló al acercarse al hombre de la barba. Él la miró a los ojos y en ese instante Ana vio un destello de reconocimiento. «¿Ana?», preguntó con voz profunda. Ella se congeló. El tiempo pareció detenerse. «No puede ser», pensó. El corazón le latía desbocado. ¿Era realmente él? La tensión en el restaurante se hizo palpable. Los murmullos de los clientes comenzaron a aumentar y Ana sintió que todos los ojos estaban sobre ella. La atmósfera se volvió densa. Los murmullos se convirtieron en un silencio asfixiante. «No puedo enfrentar esto», pensó. Pero su cuerpo no le obedecía. Se acercó a la mesa de los motociclistas. El destino la había llevado hasta ese momento. «¿Eres tú, Miguel?», preguntó, su voz temblando. El hombre asintió lentamente y su mirada se suavizó. «He estado buscándote», confesó. Ana sintió un torbellino de emociones. La alegría y la tristeza luchaban por salir. «¿Por qué no volviste?», le preguntó, casi suplicando. Miguel bajó la cabeza y el silencio se hizo más profundo. Los demás motociclistas intercambiaron miradas como si reconocieran la gravedad del momento. «No es fácil hablar de eso», dijo Miguel finalmente. «Pasaron cosas que no puedo explicar». Ana sintió que todo su mundo se tambaleaba. ¿Podría confiar en él después de tanto tiempo? En ese instante, la camarera, que había sido solo una trabajadora en un restaurante, se convirtió en la hermana que había perdido. La conexión que habían compartido en su infancia resurgió, y Ana supo que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría sus vidas para siempre. «Todavía te extraño», confesó ella, sintiendo que las lágrimas finalmente caían por su rostro. Los murmullos del restaurante continuaron, pero para Ana y Miguel el ruido se desvaneció. Estaban en un universo propio donde el pasado y el presente se entrelazaban. La historia de la familia estaba a punto de ser reescrita y Ana sabía que los secretos ocultos tendrían que salir a la luz. «¿Podremos sanar?», se preguntó, deseando profundamente que la respuesta fuera sí. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Ana se quedó paralizada en su lugar, observando a los motociclistas que habían entrado en el restaurante. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, especialmente la figura de uno de ellos, Miguel. Era su hermano, el que había estado perdido para ella durante tantos años. La conexión entre ellos era innegable, pero el tiempo y las circunstancias habían erigido un muro que parecía imposible de derribar. Mientras servía las mesas, Ana recordaba las noches en que su familia se reunía, el olor a comida casera y las risas que llenaban el aire. Todo cambió cuando la traición la empujó a dejarlo todo atrás: su familia,
que alguna vez fue su refugio, se convirtió en un lugar de dolor. La traición de su mejor amiga, que había estado enamorada de Miguel, la había marcado de tal forma que decidió cortar todos los lazos. Ana pensaba en cómo había huido de su hogar, llevándose consigo el peso de un secreto que la había atormentado. Una de las motociclistas, la que parecía ser la líder del grupo, la miró con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó. La voz de su madre resonó en su mente, recordándole que siempre debía ser amable. Aunque su corazón latía desbocado, Ana sonrió y asintió, intentando ocultar el torbellino de emociones que la consumía. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Miguel hablaba de sus viajes, de las carreteras abiertas y de la libertad que sentía al montar su moto. Ana, por otro lado, luchaba por no perderse en sus recuerdos. Era un espectáculo ver a su hermano, un hombre fuerte y decidido, pero en su interior, ella sabía que había una historia que nunca había sido contada. Cuando finalmente se acercó a la mesa para servirles el postre, sus ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran la carga de lo que había sido y lo que nunca llegó a ser. «No dejarán de seguirme», murmuró Ana, y las palabras parecieron resonar en el aire, dejando a todos en el restaurante en un silencio inquietante. Miguel, sorprendido, se inclinó hacia ella. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz mezclada con confusión y curiosidad. Ana sintió que el mundo se detenía. La verdad pesaba en su pecho, pero el miedo a la traición la mantenía cautiva. Fue entonces que decidió que era hora de abrir su corazón. «Hay algo que debes saber», comenzó, su voz temblando. «La razón por la que me fui fue por ti, por la traición de Laura. Ella me dejó en un lugar doloroso y decidí escapar de todo». Los ojos de Miguel se abrieron con incredulidad. «¿Laura? Pero yo nunca quise que esto sucediera». Ana respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, pero en ese momento no pude verlo, solo vi la traición. Pensé que me habías abandonado, que no te importaba». Miguel la miró intensamente, y en sus ojos vio una mezcla de dolor y comprensión. «Te busqué, Ana. Siempre te he buscado», confesó, y esas palabras resonaron en su interior como un eco de esperanza. El resto del grupo observaba la escena con atención. La conexión entre Ana y Miguel era palpable, como un hilo invisible que los unía a pesar de los años de separación. Ana sintió que el miedo se desvanecía lentamente. Quizás había una oportunidad para sanar las viejas heridas, para reconstruir lo que se había perdido. «Podemos arreglar esto», sugirió Miguel, su voz firme. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser parte de tu futuro». Ana sintió una oleada de emociones y por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. «¿Y si no puedo perdonar?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Entonces, podemos aprender a vivir con eso, pero no estás sola, nunca lo has estado», respondió Miguel. Ana sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. La promesa de una nueva relación, aunque llena de incertidumbres, se vislumbraba en el horizonte. «Si estás dispuesto a intentarlo, yo también», dijo Ana, sintiendo una renovada determinación. Y mientras las risas y conversaciones del restaurante continuaban a su alrededor, ella supo que estaba lista para enfrentar su pasado. Antes de que el grupo se marchara, Miguel le dio una pequeña carta, un objeto simbólico que representaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. «Lee esto cuando estés lista», le dijo, y Ana asintió, sabiendo que su historia apenas comenzaba a escribirse nuevamente. Si quieres saber cómo continúa esta historia de redención y reencuentro, no olvides dejar tu like. Ana observaba a los motociclistas, sintiendo el peso de su historia en el aire. La cena había comenzado en un tono ligero, risas y chistes resonaban en el restaurante. Sin embargo, la atmósfera cambió lentamente cuando uno de ellos, un hombre de mirada profunda llamado Javier, le preguntó sobre su vida. «¿Qué te trajo a este lugar, Ana?», inquirió, rompiendo la barrera de su timidez. El ambiente se tornó más serio, como si las risas se hubieran desvanecido en un susurro. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Con un suspiro, decidió abrir su corazón. «Yo solía tener una familia unida, pero todo cambió cuando descubrí que mi hermano, Miguel, había traicionado a nuestro padre. La rabia y la decepción me hicieron huir, alejarme de todos». Su voz temblaba mientras hablaba. Cada palabra era un eco de su dolor. Los motociclistas escuchaban en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla de comprensión y empatía. Ana continuó.
Me fui a la ciudad buscando un nuevo comienzo, pero siempre llevé esa traición en mi corazón. La culpa de no haber estado allí para detenerlo me consumió. En ese momento, Ana recordó aquella noche fría en la que había encontrado la carta de Miguel. Era un mensaje lleno de disculpas, pero también de promesas rotas. Nunca me perdoné por no haberle dado la oportunidad de explicarse, confió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La cena, que había sido un refugio de risas, ahora se había transformado en un espacio de vulnerabilidad. Javier, con una voz suave, le dijo: «A veces, las decisiones que tomamos son impulsadas por el miedo, pero enfrentar esos miedos puede liberar nuestro corazón». Ana sintió que sus palabras resonaban en su interior. La idea de abrirse a su hermano, de arriesgarse a la vulnerabilidad, comenzó a germinar en su mente. Sin embargo, el dilema la consumía. Debería intentar reconectar con Miguel, a pesar del dolor que había causado. Estaba lista para enfrentar el pasado que había intentado enterrar. Mientras pensaba en estas preguntas, la tensión aumentaba en el restaurante. Los motociclistas, que antes eran solo un grupo de extraños, se convirtieron en su confidente. «Lo que hiciste al alejarte fue comprensible», intervino una mujer llamada Carla. «Pero a veces la familia necesita una segunda oportunidad. Miguel también sufre por lo que pasó». Ana sintió una punzada en su pecho. La idea de que su hermano también estaba sufriendo era un concepto difícil de aceptar. El restaurante, que había sido un refugio de risas, ahora estaba impregnado de un silencio reflexivo. Todos los presentes estaban conectados a través de la historia de Ana. «No sé si puedo perdonarlo», confesó, su voz quebrada. «El miedo a que me vuelva a traicionar es paralizante». El grupo de motociclistas intercambió miradas, entendiendo la complejidad del asunto. Javier, con su mirada firme, dijo: «Perdonar no significa olvidar, significa liberarte del peso que llevas. La vida es demasiado corta para vivir en el rencor». Sus palabras resonaron en Ana, como un faro en la oscuridad de su confusión. «Tal vez deberías hablar con él», sugirió Carla, «no para forzar una reconciliación, sino para entender su perspectiva. A veces, la verdad es más compleja de lo que parece». Ana sintió un destello de esperanza. La idea de tener una conversación honesta con Miguel le parecía aterradora, pero a la vez liberadora. Mientras reflexionaba, un recuerdo nítido la invadió. Un día en el parque, donde solían jugar de niños. «Era feliz entonces», murmuró. «Quizás aún hay una posibilidad de encontrar esa felicidad de nuevo». Su corazón latía con fuerza, al borde de una decisión que podría cambiar su vida. En medio de esta tormenta emocional, Ana decidió que no podía seguir huyendo. «Voy a buscar a Miguel», proclamó, su voz ahora llena de determinación. Los motociclistas sonrieron, animándola con gestos de apoyo. «Esa es la actitud. No dejes que el miedo decida por ti», dijo Javier. Ese instante marcó un punto de inflexión en su vida. Ana, que había estado atrapada en su dolor, ahora se sentía empoderada. Sabía que enfrentar su pasado sería difícil, pero también esencial para sanar. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Se había formado un lazo especial entre Ana y los motociclistas, quienes se convirtieron en sus aliados en este viaje emocional. Mientras el restaurante comenzaba a llenarse de risas nuevamente, Ana sonrió, sintiendo que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. La traición y el miedo aún pesaban sobre ella, pero también había un nuevo sentido de esperanza. «No dejaré que mi pasado defina mi futuro», pensó, mientras se preparaba para dar el siguiente paso. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Ana se encontraba en el restaurante, su mente agitada por la decisión que debía tomar. Los motociclistas, que habían escuchado su historia, la miraban con preocupación y curiosidad. La traición de su hermano Miguel había dejado cicatrices profundas, pero la idea de una posible reconciliación comenzaba a florecer en su corazón. Mientras servía a las mesas, podía sentir las miradas de los hombres de cuero. Eran diferentes, tenían un aire de libertad que siempre había deseado. Sin embargo, había algo en sus ojos que le recordaba a su pasado, a la traición que había sufrido. «No dejarán de seguirme», había dicho en un momento de debilidad, y ahora esa frase resonaba en su mente como un eco. Uno de los motociclistas, llamado Alex, la llamó. «¿Por qué no hablas con tu hermano? Tal vez él también esté sufriendo por lo que pasó». Ana dudó. La idea de volver a enfrentarse a Miguel la llenaba de miedo. No sabía si quería abrir esa puerta nuevamente, una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Mientras las horas pasaban, Ana decidió tomar un respiro. Se sentó en un rincón del restaurante, donde la luz apenas llegaba. En su mente se agolpaban recuerdos de su infancia,
risas y juegos con Miguel. Pero también estaban las sombras de la traición, las palabras hirientes que habían arruinado su relación. Un grupo de motociclistas se acercó y entre risas comenzaron a contar historias de sus viajes. Una vez, casi nos perdemos en el desierto, decía uno de ellos mientras otros reían. Ana no podía evitar sonreír. La camaradería entre ellos era palpable, pero en el fondo se sentía sola. ¿Qué harías tú en mi lugar?, les preguntó, buscando una respuesta que le diera claridad. Protegería mi corazón, respondió Marta, una mujer motociclista que había estado escuchando atentamente, pero también arriesgaría todo por amor. A veces, el dolor es parte del viaje. Las palabras de Marta la hicieron reflexionar. Era cierto que había estado protegiéndose de su hermano, pero ¿a qué costo? Ana empezó a preguntarse si el perdón era posible, si podía dejar atrás el dolor y abrirse a la posibilidad de una segunda oportunidad con Miguel. ¿Y si él no quiere perdonarme?, pensó. ¿Y si no hay forma de sanar esta herida? La incertidumbre la llenaba de ansiedad. Mientras tanto, los motociclistas discutían sobre su próximo destino. Alex se acercó nuevamente a Ana y le dijo: «A veces, el camino más difícil es el que más vale la pena. No te aferres al miedo». Sus palabras resonaron en el corazón de Ana. Tal vez era tiempo de dejar atrás el pasado y atreverme a intentar una reconciliación. El bullicio del restaurante aumentó, pero la mente de Ana estaba centrada en su dilema. Decidió que al final de la jornada llamaría a Miguel. Necesitaba saber si él también estaba dispuesto a dar el primer paso. Mientras brindaba las últimas órdenes, sintió un nudo en el estómago. La idea de hablar con su hermano la aterrorizaba, pero también la llenaba de esperanza. Cuando terminó su turno, se despidió de los motociclistas, quienes la animaron a ser valiente. «Recuerda, a veces una conexión puede cambiarlo todo», le dijo Marta sonriendo. Ana sintió que su corazón se llenaba de gratitud. En ese instante, entendió que el amor y el apoyo podían venir de los lugares más inesperados. Al salir del restaurante, Ana miró al horizonte. La noche se cernía sobre la ciudad, pero su mente estaba llena de luz. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, buscó el número de Miguel. «Es ahora o nunca», murmuró para sí misma. Justo cuando estaba a punto de marcar, sintió una mano en su hombro. Era Alex, que había salido tras ella. «¿Estás lista?», preguntó con una sonrisa cálida. Ana asintió, y en ese momento supo que no estaba sola. «Voy a hacerlo», respondió con determinación. Alex sonrió y le dio un ligero apretón en el hombro. «Te apoyamos, sin importar lo que pase». Ana sintió una oleada de gratitud. En ese instante, entendió que el amor y el apoyo podían venir de los lugares más inesperados. Alzando la mirada, respiró profundamente y presionó llamar. El sonido del timbre resonó en sus oídos y su corazón latía con fuerza. Miguel atendió y al escuchar su voz, supo que estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Ana no sabía qué pasaría después, pero estaba lista para enfrentarlo. La conexión que había perdido estaba a un paso de ser recuperada, y todo gracias a la valentía que había encontrado en sí misma. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No querrás perderte lo que viene a continuación. Ana se sentó en una mesa del café, mirando por la ventana. Las calles estaban llenas de vida, pero su mente estaba atrapada en recuerdos y decisiones difíciles. Había decidido llamar a su hermano Miguel, pero la conversación había dejado cicatrices abiertas. Se sintió aliviada por haber tomado la iniciativa, pero al mismo tiempo temía la reacción de Miguel. El sonido de una motocicleta resonó afuera, interrumpiendo sus pensamientos. Ana recordó cómo se había sentido apoyada por aquellos motociclistas que la habían defendido en el restaurante. Su valentía le había infundido una nueva fuerza. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía. ¿Sería capaz de enfrentar a Miguel y reconstruir lo que una vez habían tenido? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto. Ana lo miró con expectación, su corazón latiendo con fuerza. Al abrirlo, vio que era de uno de los motociclistas, un hombre llamado Diego. «Hola Ana, espero que estés bien. Pensé en ti después de lo que pasó. Me gustaría saber cómo te va con tu hermano». Sus manos temblaron un poco al leer el mensaje. ¿Por qué le importaba tanto a un desconocido? La conexión que había sentido con ellos era real, pero era suficiente para construir algo más allá de un simple momento de apoyo. Ana dejó el teléfono sobre la mesa
y decidió salir un momento a tomar aire. Al salir, se encontró con el grupo de motociclistas que habían estado en el restaurante. Estaban riendo y compartiendo historias. Diego la vio y se acercó. ¿Cómo estás?, preguntó con una sonrisa cálida. Ana sintió un vuelco en su estómago. He estado pensando en lo que pasó. Gracias por su apoyo, respondió tratando de mantener la voz firme. Eso es lo que hacemos, cuidamos los unos de los otros, dijo Diego. Su mirada sincera transmitía una comprensión profunda. ¿Has hablado con tu hermano? Ana asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Lo hice, pero no estoy segura de si fue lo correcto. Diego la miró intensamente. A veces hacer lo correcto duele, pero es necesario. La verdad siempre sale a la luz. Sus palabras resonaron en Ana, recordándole la traición de Miguel y cómo había afectado su vida. ¿Y si él no quiere perdonarme?, preguntó, su voz temblando. ¿Y si tú no te perdonas a ti misma?, respondió Diego, desafiándola a mirar hacia adentro. Ana sintió que sus muros se estaban desmoronando. Tienes razón. He vivido en el miedo y la culpa. Es hora de dejarlo ir. Al regresar al café, Ana tomó una decisión. Voy a enfrentar mi pasado, pero necesito tiempo. Diego asintió. Estamos aquí para ti. No importa lo que decidas. Con un renovado sentido de propósito, Ana decidió responder al mensaje de Diego. Gracias por estar ahí. Tal vez podamos hablar más. Él sonrió, y Ana sintió que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. Podía ser que su pasado no la definiera. Mientras se sentaba de nuevo, un nuevo mensaje llegó. Era de Miguel, y su corazón se detuvo por un momento. Ana, he estado pensando, quiero hablar contigo. Ana se sintió abrumada. Había dado un paso hacia su hermano, y aunque el futuro era incierto, sentía que tenía el poder de decidir su camino. En ese instante, comprendió que el apoyo no solo venía de amigos inesperados, sino también de su propia valentía. Finalmente, llegó el momento del encuentro. Ana se sentó en un banco del parque, nerviosa y expectante. Miguel llegó. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Ana, dijo, su voz temblando, no sé por dónde empezar. Quizás por lo que pasó entre nosotros, sugirió Ana, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. No puedo cambiar el pasado, pero quiero entenderlo. Miguel respiró hondo. Yo también he estado lidiando con esto. La traición me hirió, pero perderte fue lo peor. Ana sintió un nudo en la garganta. Yo también lo siento. Me alejé por miedo, pero nunca dejé de pensar en ti. Las palabras fluyeron entre ellos, como un río que arrastra piedras del pasado. Quiero que sepas que estoy dispuesto a perdonar, dijo Miguel, su mirada sincera. Ana sintió una oleada de alivio. Y yo quiero que me perdones. Es hora de sanar. Mientras se abrazaban, Ana comprendió que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La vida estaba llena de posibilidades, y cada elección que hacía podía conducirla a un nuevo comienzo. Mientras miraba a Miguel, supo que su historia apenas comenzaba. Si esta historia resonó contigo, compártela. Nos vemos en la próxima, pensó mientras se preparaba para dar el siguiente paso en su vida, una mezcla de miedo y emoción en su corazón.